Ya. Cuando yo me encuentro, a ver, bien, entonces, cuando yo me encuentro en movimiento, ya, eh, rectilíneo, uniforme, ¿qué me dice eso? Me dice dos cosas. La velocidad se mantiene constante, ya, y ¿qué más? La aceleración vale cero, ya. ¿Por qué no existe aceleración? Porque la velocidad se mantiene constante, ¿no? Ya, eso es una característica del movimiento rectilíneo uniforme. Y la fórmula es muy simple, ¿no? Cuando ustedes están en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme, simplemente dicen la velocidad, a ver, la velocidad es igual a la distancia dividido entre el tiempo. De esta formulita salen tres fórmulas, ¿no? En la cual esto de acá, nosotros qué decimos. Eh, a ver, esa B para nosotros significa velocidad, ¿no? Ya, ahí está. ¿Qué más? Esa A, bueno, no es así. Es, esa D es tiempo, bueno, distancia, ¿no? Ya, ¿qué más? También tenemos la T, que significa tiempo, ¿no? Ahora, las unidades. La velocidad, siempre la ingeniera en la cual trabajo pregunta es las unidades, la velocidad es metros sobre segundo, ¿no? Ahí está, ya. Ahora, ¿qué más? La distancia siempre se mide en metros, puede ser en centímetros, puede ser en pies, puede ser en, no sé, pulgadas, ¿ya? El tiempo puede ser en segundos, ¿ya? Ahí está. Puede ser en minutos, puede ser en horas, ¿ya? Ahora la velocidad, acá les dije, ¿no? La velocidad siempre va a ser metros sobre segundo, ¿ya? Ahí está entonces. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, ahí está, se resuelve con esa fórmula, ¿no? ¿Ya? Ahora, para ver lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cuál es la característica? Movimiento, ¿ya? Rectilíneo, uniforme, uniforme, variado. ¿Qué me indica eso? Me dice que la velocidad ya es variable, ¿no? O sea, es variado la velocidad, ¿ya? ¿Y qué más? La aceleración, ¿ya? Ahora ya no es cero. La aceleración ahora es distinto de cero, ¿ya? Porque cuando hay variación de velocidad, también existe variación de aceleración, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las fórmulas? Lo mismo, ¿no? A ver, ahora les decía, ¿no? Cuando ustedes quieran resolver un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué tienen que hacer? Primero, cuando ustedes quieran resolver un ejercicio de, a ver, cosas que debo identificar, lo voy a poner, que debo identificar, ¿ya? Ahí está entonces. A ver, entonces digo, a mí, cuando yo me encuentro en movimiento rectilíneo uniforme, a mí la pregunta en ningún momento, ¿qué quiere decir en eso? En movimiento rectilíneo uniforme, la pregunta no me menciona lo que es la aceleración. O sea, en movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, la pregunta simplemente me va a mencionar una velocidad, nada más. ¿Ya? Una velocidad y una determinada distancia. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Eso.
Ahora, para que sea movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué es? Hay dos cosas. Cuando ustedes escuchen la palabra de, o lean la palabra de reposo, ¿ya? O también ustedes lean la palabra de, en movimiento rectilíneo uniforme, siempre les mencionan dos velocidades, ¿ya? Ahí está. Ahora, hay dos cosas en esas dos velocidades. Este, ustedes pueden decirlo velocidad uno o velocidad 2, también pueden decirlo velocidad inicial o velocidad final, ¿ya? La velocidad inicial, yo voy a decir esto, ¿ya? A ver. La velocidad inicial siempre es menor a la velocidad final, ¿ya? Eso siempre está, acuérdense. Eso es otro punto, ¿ya? Eso, ¿y qué más? También en movimiento rectilíneo uniformemente variado, a ustedes siempre les van a dar como dato lo que es la aceleración. Si no les da como dato la aceleración, les va a pedir calcular, ¿ya? Ahí está entonces. Bueno, según yo sería eso, ya no sé si ustedes tal vez identifican otras cosas más, pero ahí está, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar? Decimos, ¿no? Son, a ver, la velocidad inicial, ¿ya? Bueno, es velocidad final, ¿ya? Para mí, esto yo lo simbolizo así. A ver, ¿ya? Para mí eso es velocidad inicial, ¿ya? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿De qué más vamos a hablar? También vamos a hablar de una de sub f, que para mí eso va a significar una velocidad final, ¿ya? ¿Qué más? También vamos a hablar de una distancia, ¿no? Eso es normal, ¿ya? Distancia. También vamos a hablar de una aceleración, ¿ya? ¿Qué más? También vamos a hablar lo que es de un tiempo, ¿no? Un tiempo igual a t, ¿ya? Ahí está entonces. Siempre, entonces, ahí está lo que, a ver, ¿se escucha bien, no? ¿O no se escucha? ¿Me escuchan? Se escucha bien, hombre. Ya. Entonces, a ver, les decía, ¿no? Ahora, de acá, ustedes aplican estas tres fórmulas, ¿no? A ver, hay tres formulitas que siempre se ocupan. Hay más, ¿no? Pero ¿qué se llama? En Son, sí, son las que más se utilizan, ¿no? yo cuando, o bueno, cuando mi docente en sí me enseñó cinemática como unas 10 o 15 fórmulas para resolver, pero la cosa es que esas fórmulas son muy antiguas, digamos así, ya, que nos hablan de velocidad promedio, aceleración promedio y esas cosas, y yo la verdad que en sí me confundía, digamos, ¿no? Cuando estaba estudiando la materia, ya, así que bueno, pero, y después cuando iba a las auxiliaturas, el auxiliar hacía otra forma y eso, así que yo lo aprendí de esta forma, y es válido, ¿no? Ya. Entonces, esta es la primera fórmula. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo, ¿no? Ahí está entonces. Ya. Eso va a ser mi primera fórmula, ¿ya? La otra fórmula, ¿qué me dice? A ver, me dice la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial también elevado al cuadrado más o menos dos veces la aceleración por la distancia, ¿no? Ya, eso es multiplicación por si acaso, ya. Y eso para mí sería mi ecuación 2 o mi segunda fórmula. La otra fórmula, ¿cuál es? Me dice, hay mucho, a veces la ingeniera, o creo que la ingeniera
lo enseña con X, ¿no? Ya, pero eso es igual a la distancia, ya. Entonces vamos a decir que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, ya, más o menos un medio, ya, por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Ya, entonces esas son esas tres fórmulas, ya. Tiempo. Ahí está entonces. Ya. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá hay dos signos, ¿no? Ahora, vamos a decir esto ya. Si ustedes, a ver, van a trabajar con positivo, si a ustedes les dice que en el problema les menciona la palabra de acelera, ¿ya? También, ahora, eso no. Ahora, si ustedes escuchan o les dice el problema, ¿Está bien, ¿no? les dice, a ver, va a ser negativo si a ustedes el problema les dice desacelera. O si ustedes escuchan la palabra de se detiene, ¿ya? Cuando ustedes escuchen o el problema les menciona esas dos cosas, ustedes van a, a la hora de utilizar la fórmula, estarían ocupando lo que son ups, ya, ahí está entonces. Cuando a ustedes en el problema les mencione la palabra desacelera o les diga que se detiene, ya, ustedes dicen que el signo va a ser negativo, ya. Ahí está entonces. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, no? Eso sería en sí lo que son las fórmulas, ya. Lo que es movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y ahí faltaría caída libre. Para caída libre es el mismo movimiento, ¿ya? ¿Qué pasa? Este movimiento, ¿qué es? ¿Horizontal o vertical? ¿Qué dicen ustedes? Sería horizontal, ¿no? ¿Segura? ¿Cuál es la diferencia entre movimiento horizontal y vertical? Ya. ¿En qué se llama? Caída libre se lo conoce también como movimiento vertical, ¿no? Ya. Simplemente eso. Y ocupamos las mismas fórmulas con la única diferencia que en este caso nosotros en caída libre ya no trabajamos con aceleración, sino trabajamos con la gravedad, ¿no? Y también en lo que es caída libre nosotros ya no lo conocemos como distancia, sino como altura, ¿no? ¿Ya? Pero esas líneas que puse creo que están muy bien. Lo voy a quitar. Ya, creo que se ve mejor ahí. Ya, listo. Entonces, a ver, con esa base que ahorita vimos, tratemos de resolver este problema ya. A ver, ¿qué me dice? A ver, cuando ustedes quieran resolver cualquier problema, siempre lo primero que o traten de hacer es un dato, leer el problema y tratar de sacar la mayor cantidad de datos que tengan y también tratar de hacerse un esquema, ¿no? ¿Ya? Eso es la base. Entonces me dice, ¿no? A ver, me dice que un automóvil parte de reposo. Cuando a ustedes también a la hora de resolver el problema, cuando a ustedes les mencione la palabra de reposo, ¿qué quiere decir? Me indica que en ese punto la velocidad inicial para mí va a ser 0. Ya, ahí está. ¿Qué más? Me dice tarda 7 segundos en alcanzar una velocidad, entonces me dice que recorre un tiempo de 7, ya, 7 segundos. Ahí está entonces. ¿Qué más? Una velocidad, ¿no? Ya, la velocidad, en este caso sería la velocidad final, ¿no? Ya, me dice que es 100 kilogramos sobre hora. Ya, ahí está entonces. Ahora hace rato les decía, ¿no? Fíjense acá. Este,
Primero, ya sacamos los datos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de ejercicio es? ¿O qué tipo de movimiento? ¿Uniforme o variado? ¿Qué dicen ustedes? Hola, hola, hola. ¿Qué tipo de movimiento dicen que es? ¿Uniforme o variado? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan o no? ¿Qué tipo de movimiento es? Uniforme. ¿Por qué uniforme? ¿Qué dijimos en uniforme? Fíjense las características. En cosas que debo identificar en movimiento uniforme. En uniforme no existe aceleración. eh, Solamente me da como dato una velocidad. También me da una distancia. ¿Ya? Ahora, eso les dije. Ahora, ¿qué dijimos en movimiento uniforme? En movimiento uniforme, a mí me puede mencionar el problema la palabra reposo. Siempre me va a dar dos velocidades y algo más. La velocidad final siempre va a ser a la menor, bueno, la velocidad inicial siempre va a ser menor que la velocidad final. Y también voy a trabajar con aceleración. ¿Ya? Ahora, ya. Entonces, según el análisis que hicimos acá o las cosas que identificamos, si ustedes se dan cuenta, este reposo me hace referencia a una velocidad y acá me da otra velocidad. Ya, entonces, a ver, identificando el movimiento, ¿qué movimiento sería? Sería movimiento rectilíneo uniformemente variable. Ya. Y si me encuentro en ese movimiento, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar estas tres fórmulas, ¿no? Con esas tres fórmulas yo voy a poder resolver el problema. ¿Ya? Ahí está entonces. ¿Ya? Y a ver, acá cuando ustedes se encuentren en movimiento uniformemente variado, ustedes siempre anótense 5 datos. Siempre. ¿Ya? Y siempre anótense, por ejemplo, acá me da velocidad inicial, el tiempo, la velocidad final. ¿Qué falta ver ahí? Fíjense acá, acá. Acá está, mira. Estos 5 datos. Siempre anótense ustedes. Inicial, final, distancia, aceleración y tiempo. ¿Qué falta acá entonces? Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo el tiempo. Me faltan las otras variables que son a ver, Distancia, aceleración. distancia, ya. Siempre hagan eso ustedes, aunque no les pida la ingeniera, pero siempre háganse. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes para que se den cuenta en dónde se encuentran o qué es lo que están haciendo. Ya, ahí está entonces. Ahora, la pregunta me dice, calcular qué distancia recorre ese tiempo. Y fíjense ustedes, entonces me está pidiendo el tiempo. Bueno, la distancia, ¿no? ¿Cuál es la distancia recorre? Calcular la distancia que recorre en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer acá? Ustedes se van a estas ecuaciones, ¿ya? Y van a buscar la variable distancia, porque eso les pide, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la distancia está acá, está en la segunda ecuación, ¿ya? También está en la tercera ecuación. Ahí está entonces. Ahora, y dicen ustedes, ¿qué datos tienen? Se hacen dos preguntas. ¿Qué datos tienen y qué datos no tienen? A ver, si ustedes revisan la segunda ecuación, la velocidad final tienen, ¿no? Vale 100. La velocidad inicial es un dato, vale 0. La aceleración es un dato. Esto era aceleración, ¿no? No era tiempo.
Ups. Ya. No tienen la aceleración. Así que esta ecuación de acá, esto no tienen ustedes como dato. ¿No? No tienen eso. Así que la segunda ecuación no pueden aplicar. En la tercera ecuación, a ver, tengo velocidad inicial, tengo el tiempo, sí. ¿Tengo aceleración? No. Tampoco puedo resolver, con la tercera fórmula. Acá Sería, tengo el tiempo. no se puede utilizar primero la primera para hallar primero la aceleración y Sí, luego ya hallar la distancia. sí, ya. A ver. Cuando ustedes se encuentran en esa situación, ¿qué van a hacer? Fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta, Relación con la primera. la pregunta no me dice, ¿no? Calcular aceleración, pero sin embargo, para que ustedes puedan calcular la distancia, ustedes sí o sí tienen que calcular la aceleración. Si no determinan primero la aceleración, ¿qué van a hacer? No van a poder resolver el ejercicio y se van a estancar ahí, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá, ¿ve? Primero hagamos un tipo gráfico. A ver, ¿dónde estaba? A ver, ya. No soy muy tan detalloso con esos gráficos, pero vamos a hacer uno más o menos, a ver. Ya, me dice, para mí aquí va a estar el móvil, ya, va a partir con una velocidad inicial, ya, va a recorrer una cierta distancia por acá, ¿no? Ahí va a estar para mí mi distancia, ya. El móvil va a llegar hasta acá, hasta este punto, con una velocidad final, ya. Y no me dice que el móvil se detiene, ¿no? Entonces quiere decir eso, que el móvil va a seguir recorriendo por acá, ya. Pero me dice que en este punto, ya, la velocidad final vale 100, ¿no? Ahí está entonces, ya. ¿Qué más? La distancia es lo que me pide. El automóvil va a recorrer en un cierto tiempo, va a recorrer cierta distancia, cierta velocidad, cierto tiempo, también en una determinada aceleración. Ya, ahí está entonces. ¿Qué datos tenemos? La velocidad inicial es dato, el tiempo es dato, la aceleración es incógnita, la distancia también es incógnita, ¿no? Entonces ustedes tienen dos incógnitas y tres datos. Y ahí estamos. Ya, más o menos sería este el gráfico, ¿no? ¿Se entiende eso o no? Hola. ¿Se logra? Sí, se entiende. Ya, ya. Se va a acordar el tiempo. De unos 10 minutitos nos conectamos de nuevo otra vez ya. Mismo link.